Buenos días a todos, hoy bienvenidos a este nuevo día de Malos Datos Falsos TV. Hoy para mí es un privilegio poder estar con don Fernando Cocho, con un currículum impresionante. Os paso a leer y perdonadme por la chuleta porque los datos me han abrumado. Fernando Cocho es socio de la empresa H4DM, especializado en análisis de inteligencia y ciberseguridad. Pertenece al Cuerpo General del Estado de la Comunidad de Madrid. Es socio fundador de la empresa, como he dicho, H4DM, consultora de análisis de estrategia e inteligencia. Lleva 20 años colaborando con entes públicos, privados, trabajando para el Ministerio de Economía, Hacienda, Interior, Ministerio de Industria y empresas privadas como Deloitte, KPMG, Andersen Consulting y Global Group. Ha impartido clases en escuelas de negocios nacionales e internacionales como ESIC, ITAE, Politécnico Gran Colombiano, Escuela Cherry Solano de Colombia, Procuraduría General de México, en la Universidad Autónoma de Madrid, la Rey Juan Carlos, Carlos III, la de Valencia, de Alicante y un larguísimo etcétera. Hoy vamos a adentrarnos en una gran entrevista que a mí me impactó conociéndole hace 2 meses, creo recordar, en un curso sobre la manipulación del lenguaje, el terrorismo y la seguridad. Vamos a proceder a esta entrevista. Buenos días, don Fernando. Buenos días. Queremos saber, en primer lugar, quién es la persona. ¿Quién es Fernando Cocho? Bueno, pues soy un funcionario por vocación, en el que me enseñaron que toda persona tiene que devolver a la sociedad el doble de lo que le dio la sociedad. Creo en la función pública, creo en el Estado de Derecho y soy una persona curiosa, por definición. Hasta hace 2 años terminé mi último máster y yo creo que pues, soy un curioso. Mi primera carrera fue filosofía, por tanto quiero responder a las cuestiones, a las grandes cuestiones, empezando por las pequeñas cuestiones que a la gente le preocupen, ¿no? Eso es lo que soy. ¿Qué le llevó al mundo de la ciberseguridad, la estrategia, el análisis, la metodología en el mundo de la informática, la seguridad cibernética? Bueno, vivimos en la sociedad del conocimiento, en la era del conocimiento, por tanto no se pueden hacer las cosas como se hacían hace 20, 30, 40, 50 años, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Los nuevos tiempos son tiempos tecnológicos, tiempos con base informática, por tanto uno tiene que adaptarse a los tiempos. Desde la metodología, desde el análisis más puro, más estricto, que puede ser análisis de epistemología en filosofía o teoría del conocimiento, pues vamos evolucionando hacia la inteligencia artificial y sus modelos de simulación de pensamiento, y ahí llegamos a los temas de seguridad, encriptación o ciberseguridad, que está tan de moda, ¿no? No es más que la técnica, la tecnología implantada en problemas tradicionales de todas las épocas, de todos los tiempos del mundo, ¿no? Estudió filosofía, especializándose en metodología y análisis. Con su experiencia internacional y como analista, desde su propia perspectiva, ¿cómo cree que ha evolucionado el mundo de la ciberseguridad con la incorporación laboral de la mujer? Yo muchas veces digo que los niños no aprendieron, niños y niñas, no aprendieron como aprendimos nosotros, no se encuentran en un mundo como el que nos encontramos nosotros, por tanto, la enseñanza y la práctica no debe de ser como la que fuimos nosotros. ¿Qué ha incorporado o qué ha cambiado en el mundo con la incorporación de la mujer en condiciones de igualdad, igualdad mental, igualdad cognitiva, igualdad jurídica, en el mundo de la seguridad, de la ciberseguridad o de la inteligencia? Pues ha aportado una visión diferente, ha aportado unos valores diferentes, ni mejores ni peores, diferentes, totalmente complementarios, en los que, en mi opinión, no debe haber un conflicto, sino una complementariedad y un apoyo en el que, digámoslo de una manera coloquial, como si fuéramos ciegos, llegue en condiciones de verdadera igualdad a las capacidades de una persona, al nivel que tenga que llegar. La mujer ha aportado, con su experiencia cultural, consciente e inconsciente, una finura y una capacidad de simultanear áreas de conocimiento que el hombre no tiene. El hombre tradicionalmente, culturalmente, se ha focalizado más en la respuesta de la eficacia directa. La respuesta directa, parece que tenemos la obligación cultural, social y alguien que dice incluso hormonal y genética de responder, mientras que la mujer tiene un proceso cultural, social, incentivado también de esa manera cultural y socialmente, en dar una respuesta más omnicomprensiva, más de relación, más de ver ventajas e inconvenientes con mayor
pausa, si se quiere. Y eso, a la hora de los procesos de análisis, es muy importante, muy importante. Y eso no significa ser mejor o peor, significa una complementariedad. Y a lo mejor los hombres, cultural y socialmente, en unas generaciones, podemos aprender, contra incluso la parte hormonal, a aprender algo de esa área, como las mujeres tendrían que aprender algo de las áreas que los hombres tradicionalmente han hecho, sin que eso implique que nosotros tengamos, los hombres, que sustituir o mejorar o ser más mujeres que las propias mujeres, ni que los hombres o las mujeres tengan que ser hombres. A mí me hace mucha gracia ver en hombres que tienen roles en el sentido cognitivo, no en el sentido de comportamiento. No se trata de cocinar o hacer la cama o cambiar pañales, eso es una nimiedad que cualquier hombre tiene que hacer, y si no lo hace es porque no lo ha hecho nunca y tiene que aprender a hacerlo por condiciones de igualdad. Pero me hace mucha gracia ver cómo mujeres reproducen roles, en mi modo de ver, inadecuados, por ejemplo, en comportamientos machistas el fútbol, y se comportan con más violencia, incluso con más comportamientos machistas y segregantes que los propios hombres. Y me sorprende que la generación del 68, por decirlo de alguna manera, que es la mía, de la década de los 60, 70, somos proporcionalmente menos machistas en nuestros comportamientos, aunque nuestra cultura sí lo fuera, que los chicos, digamos, menores de 25 años, que su cultura es infinitamente machista y, sin embargo, su comportamiento, las estadísticas dicen que está siendo cada vez más machista. Entonces, ¿qué ha aportado a la mujer? Ha enriquecido. ¿Por qué? Porque todos somos complementarios y el objetivo ha de ser el mismo. Un hombre no es menos hombre por jugar y tirarse al suelo con sus hijos, o, es un ejemplo, bailar con su hija. Tenemos que perder esa vergüenza. Y una mujer no es menos mujer por, es un ejemplo estúpido, perdóneme, tirarse en paracaídas o manejar armas o dedicarse a la ciberseguridad. Tiene igual capacidad de decisión como persona que un hombre si tiene el adiestramiento, las capacidades cognitivas y la vocación. Por tanto, más allá de las limitaciones físicas puntuales, yo creo que es sumar. Eso holandeses, daneses, noruegos, suecos, finlandeses, incluso países que llamamos del tercer mundo, como la Siria antigua, lo han comprendido desde hace mucho tiempo. Es cierto es que en los roles sociales no están igualizados, en muchos casos, pero sí en lo que son las tareas. Nosotros jurídicamente somos iguales, pero luego se demuestra que hay una diversidad a favor o en contra que perjudica a las propias mujeres en muchos casos. Don Fernando, basándonos en la experiencia desde el año 2004 que se implantó la Ley Integral de Violencia de Género, con todo lo que conlleva a nivel transversal en legislación, con la implantación también de la ideología de género, ¿qué cree que ha supuesto esta ideología en la perspectiva empresarial respecto de la mujer? Bien, lo primero hay que decir que el maltrato a las mujeres es algo terrible. El maltrato en general, hombres, mujeres, niños, ancianos, animales, es terrible. Hay que poner pie en pared y no permitir ni un solo comportamiento que extralimite los derechos, la ética, la moral de una mujer, hombre, animal, niño, me da igual, ¿vale? En cada uno en su rango. Pero el problema de la ideología de género es que ha intentado imponer jurídicamente algo que socialmente tenía que haber sido admitido previamente. Y ese es el problema. La ideología de género marcada por ley ha implicado que muchas empresas y mucha gente, por diversos motivos, genere una reacción automática contra esa ideología. La idea de generar un planteamiento de igualdad está muy bien. La idea de forzar la igualdad está muy bien. Pero el cómo se haga es un error. Uno no puede cambiar una sociedad, una cultura empresarial, un modelo organizativo. No lo puede cambiar de la noche a la mañana. Todos querríamos que fuera de la noche a la mañana, yo el primero, pero no se puede. ¿Por qué? Porque hay unas dinámicas no solo sociales, culturales, económicas, cognitivas, que han de cambiarse. Yo recuerdo canciones de los años 80 de gente ultra progresista, hoy por hoy, que ellos mismos hoy por hoy reconocen que serían inadmisibles, porque eran propias de una cultura determinada que ahora no se permitiría. Bien, los cambios hay que hacerlos lo más rápidamente que se pueda, pero hay que hacerlos paulatinamente. El imponer una cuota
por imponer una cuota, perjudica a las propias mujeres porque puede, y a las empresas u organizaciones, porque pone en lugar, a gente que a lo mejor no es competente. Claro, pero es que las mujeres, por definición, no han sido facilitadas su competencia. Eso era cierto en los años 70 y 80, pero no es cierto ahora. Hay herramientas como el par ciego, como el currículum ciego, hay muchos modelos para poder conseguir, sin el género, saber el currículum de una persona y luego, de pronto, te encuentras con que hay 50 mujeres y 3 hombres o 50 hombres y 3 mujeres. Lo importante es las condiciones de partida de igualdad. Y yo, que me muevo mucho en el ámbito universitario, digo y lo diré, que hoy por hoy la capacidad cognitiva de las mujeres en cuanto a estudios y capacidades igual o superior en muchas áreas al de los hombres. Por tanto, ese techo de cristal se romperá, pero se romperá cuando la estrategia sea correcta. Si la impones tanto a los ultramachistas como a los ultrafeministas, vas a provocar una guerra. No puedes imponer algo porque por resistencia, incluso inconsciente, vas a generar conflicto. Entonces, no así. Igualdad de género, por supuesto, pero no así. Hay que hacerlo de otra manera. Hay que hacerlo, desgraciadamente, más despacio. Pero al igual que no se puede aprender a más de un ritmo determinado, no se puede cambiar una sociedad, desgraciadamente, a más de un ritmo determinado. Por mucho dinero que pongas, hay un ritmo. Que hay que hacerlo al mayor ritmo posible, por supuesto. Que hay que facilitar la conciliación y la igualdad de derechos, por supuesto. Pero hay que hacerlo al ritmo que la sociedad puede asumir, apoyándonos en la sociedad, para evitar regresiones, para evitar conflictos, para evitar injusticias y para evitar que la mujer tenga que decidir, o el hombre tenga que verse en la condición de decidir, o tenga problemas a la hora de decidir. ¿Qué ha supuesto, a mi modo de ver, como se está aplicando, un error que vamos a pagar? Hay mucha gente que dice que España, por su característica política y social, socioeconómica y su tamaño, es un laboratorio de ideas para muchas corrientes de pensamiento. Yo creo que es así. Hay muchas leyes en España que se implantaron desde hace miles de años, incluso, pienso en la Revolución Francesa, cuando el Reino de León ya tenía las leyes que implantó la Revolución Francesa, ya las implantaba en gran parte. Lo que pasa que no había un peso social suficiente. Pero bueno, es un ejemplo. Yo creo que las consecuencias de una mala implantación va a generar un error y va a generar un conflicto mayor que beneficio. Y eso lo verán nuestros hijos, no lo veremos nosotros. A mí no me tienen que decir que yo no sea machista, porque mi educación no lo fue. Me tienen que enseñar y ayudar a poder seguir el ritmo de las generaciones futuras y sus necesidades. No es qué es lo que usted quiere, sino qué es lo que usted necesita para mejorar la sociedad. ¿No cree, haciendo una especie de repregunta, en base a lo que usted ha dicho, ¿no cree que esa antigua guerra de clases se ha convertido empresarial y socialmente en una guerra de sexos? Sí, sin duda. Por desgracia tenemos eso, ¿no? Sin duda, pero es que eso no beneficia a las mujeres. No beneficia a las mujeres, no beneficia a los hombres, porque no beneficia a las personas, no beneficia a la sociedad. A mí me da igual que me mande una mujer o me mande un hombre. A mí me da igual mandar a un hombre o a una mujer, pero no es lo mismo mandar a un hombre o a una mujer, en el sentido de tengo que conocer su estructura social, tengo que conocer su manera de pensar, tengo que conocer su edad para poder mandar correctamente, como esa persona me tiene que conocer a mí para mandarme correctamente. Yo no puedo imponer una cuota de un 50% de paridad en una masa crítica donde no hay gente. Si yo tengo exceso de personas de masa crítica, hombres y mujeres, puedo imponer la paridad. Pero si no tengo masa crítica, si impongo la paridad, me puedo encontrar, o no, depende del caso, habrá que analizarlo, me puedo encontrar con áreas en las que no haya gente suficientemente preparada, porque no les han dejado prepararles, porque no haya tiempo suficiente en la carrera para prepararse, porque no haya promociones suficientes, por lo que sea, eso lo analizaremos después. Pero hay que tender a la paridad, pero no se puede obligar la paridad por definición. Yo soy partidario de la paridad, y si toca 100% de mujeres, pues toca 100% de mujeres. Punto. Entiendo que es el sentido común. Claro, pero es que el sentido común es el menos común de los sentidos. A raíz de esto, le hago un inciso porque el otro día leí una cosa que me llamó mucho la atención y es, en las grandes empresas en Nueva York, en
las empresas, sobre todo económicas, en el holding empresarial en Estados Unidos, la noticia saltó a raíz de este famoso escándalo del Me Too, que luego bueno, pues está desvaneciendo, y bueno, pues todo este tipo de movimiento radical ha conllevado a una determinación en las grandes empresas, y es que se ha prohibido taxativamente las reuniones sociales entre hombres y mujeres, y que en las cenas o comidas de jolgorio, donde uno se despeja un poco del trabajo, no se puedan mezclar compañeros con compañeras, por el miedo a nos denuncien, por el miedo a que salga un vídeo extraño. ¿A eso realmente vamos a llegar aquí en Europa? Sin duda, sin duda. Pero eso de el Me Too es mucho más complejo. Vamos a ver, yo entre otras cosas estudié cinematografía y tuve una relación con ente público de Televisión Española en lo que eran los medios de comunicación y demás. Y yo comprobé, como mucha gente comprobó, no voy a decir nombres, que ahora gente que sale muy defensora y muy adalid de los derechos de la mujer, hay grabaciones, hay comportamientos, hay memoria histórica y memoria colectiva que pueden demostrar que esa gente era tan o más machista de los que ahora están acusando. Que lo del Me Too es cierto, por supuesto, que había 1, 2, 3, 5, o era una tendencia de uso no de sexo, sino de poder cuyo vehículo era el sexo contra las mujeres, por supuesto. Y era repugnante, por supuesto. Y que todo el mundo lo sabía y callaba, por supuesto. Pero quien abría la boca, hombre, mujer o quien fuera, era censurado. Yo puedo decir ahora mismo 10 personajes de la entidad de comunicación, el que yo personalmente, y existen grabaciones, tenían comportamientos y chistes machistas. Y hoy en día son los más feministas. Y hoy son los más feministas del mundo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿A qué nos va a llevar esto? Nos va a llevar, yo recuerdo la política del semáforo. Semáforo rojo, semáforo verde, semáforo ámbar. Cuando una mujer se sentía agredida verbalmente con un hombre, o por un hombre, le decía, semáforo rojo. Yo recuerdo en Eindhoven, por ejemplo, donde incluso la gente cuando iba a las discotecas llevaba señales, signos, llevaba emoticonos, para entendernos, sí, dependiendo de sus necesidades. Soy blanco, europeo, heterosexual y busco un rollo de una noche. Y venían con una simbología. Exactamente igual que en San Francisco, en las, digamos, en las organizaciones o en los colectivos gays, había una simbología implicada por medio de cómo llevaban los pañuelos, en el bolsillo derecho, bolsillo izquierdo, más dentro, más fuera, depende. O sea, al final había un montón de simbologías detrás. Al final lo que nos va a llevar es a un miedo, y el miedo a los hombres en este caso va a provocar una reacción que va a volver a las cavernas. Yo solo puedo hablar de mi educación. Yo no recuerdo en la boca de mi padre un solo comentario machista, racista, xenófobo. No lo recuerdo. Vale, no recuerdo a mi padre planchar, pero sí recuerdo a mi padre recoger la mesa. Yo recuerdo tirarme en el sofá y decir a mi padre, aquí no hay sirvientes, aquí todos recogemos. Eso es un ejemplo, aprendizaje vicario. Entonces todo es aprendizaje. Todo este machismo femenino es, al fin y al cabo, reducción a educación. Por supuesto. Habrá gente que sea una tendencia vaga, una tendencia machista, pero es un porcentaje muy pequeño. Entonces, lo importante es la igualdad de verdad, la igualdad de roles de verdad. Yo no ayudo, yo comparto tareas. Y no se ríen de mí porque diga, oye, es que esta mañana he llegado tarde a mi trabajo porque el niño se ha puesto malo y me ha botado encima. Y mis compañeros no se ríen. O voy al pediatra y mis compañeros no se ríen. Y mi jefe no me mira mal. Eso es la igualdad. Normalizar eso. Claro, claro. Pero no con ley sí, y con sociedad. Hay una tendencia a querer ir, que yo lo entiendo, a las mujeres se les ha educado para ser superwoman. Entonces, ellas han evolucionado en el sentido social y cognitivo más rápido que los hombres a los cuales no les han enseñado. Bien, eso yo lo entiendo. Pero una mujer de hoy no puede pedir, desgraciadamente, que un hombre, desgraciadamente, aunque lo intente, en todo vaya emparejado. Nos han dado muy poco tiempo. Claro, yo comprendo que no puede tener que estar tirando. Pero dame un respiro. Que lo estoy intentando y lo estoy haciendo. Lo importante es de dónde partes, a dónde llegas. Porque si no sabes hacer nada
y terminas haciendo 5, has hecho. Se ha conseguido mucho. Yo creo que hoy en día Yo creo que se ha avanzado mucho. Yo voy al colegio y prácticamente el 50 o 60% de los que estamos allí somos hombres. Voy al Mercadona a comprar y prácticamente la mitad son padres como yo que van con el carro con los niños. Claro, eso hace 15 años te sorprendía, hoy en día es lo normal. Fernando, una cosa que me sorprendió mucho y es el motivo principal de esta entrevista es que usted nos habló, a los que estábamos allí, sobre una cosa que prácticamente era tabú, y es que el lenguaje se manipula. Constantemente. Yo le voy a formular una pregunta, a ver si vamos a entender, no solamente para usted que seguramente lo entienda, sino para los que nos están viendo, y es el feminismo radical. Hoy en día prácticamente los padres no tenemos acceso a la custodia compartida porque prácticamente al 70-75% se le ofrece o se le da siempre a las madres, contando la película de heteropatriarcado y que las madres son siempre las que se encargan de los niños cuando se sabe que no es cierto. Nos encontramos en muchos procesos de separación con un fenómeno que ya ha evolucionado, incluso en Latinoamérica está empezando a penarse y se está utilizando los procedimientos judiciales para meter en prisión a madres que utilizan el maltrato, lo que yo considero que es un maltrato psicológico sobre un menor, y es la manipulación del lenguaje, lo que se conoce vulgarmente como alienación parental, conflicto de lealtades o SAP. ¿Realmente existe la manipulación? ¿Y cuánto de fácil es manipular a una persona, en este caso a un menor? Bueno, ahí nos vamos a meter ya en un terreno muy peliagudo y muy delicado. ¿Existe la manipulación del lenguaje? Sí. ¿Existe la posibilidad real, efectiva, de que se manipule el lenguaje y, por tanto, la conciencia, la identidad, la manera de pensar, de resolver los problemas de un menor en este caso? Sin duda. ¿Eso se puede evitar? No. El hecho de educare, conformar, manipular en el sentido positivo, es dirigir algo hacia algo, conformar algo hacia algo. Eso no es malo, porque la sola comunicación implica una manipulación en el sentido de una conformación. Pero cuando eso se utiliza con un interés privado, torcido, o un interés unívoco, eso ya es manipulación. Es ilicitación o es otro tipo de manipulación lingüística. ¿Qué pasa con la alienación parental? ¿Qué pasa con el SAP? ¿Qué pasa con estas cosas? En muchos casos son etiquetas que se ponen para justificar ciertos hechos que existen o no. El problema es que la ley está hecha para casos de los años 60-70, donde evidentemente la estadística del maltrato hacia mujeres era superior y por tanto los roles familiares y tradicionales del trabajo tal significaba que la mujer se hacía cargo del chico, del niño, de la niña y por tanto las custodias se daban a las madres porque eran las que educaban. Eso debe cambiar. En el caso de que sea la madre, en el caso de que sea el padre, porque hoy por hoy la sociedad, tan bueno o tan malo puede ser el padre como la madre en la educación de un niño. Que estadísticamente siga habiendo una predominancia de ese patriarcado, de ese hombre maltratador, depende de la edad. Si hablamos de gente de 50 años o de 55, de 60, es posible. Si hablamos desgraciadamente de gente menor de 25, también, pero los en medio no. Y luego, claro, la palabra ha de ser refrendada por hechos. Hay una frase de García Enterría que dice que los jueces comen hechos y expulsan sentencias. Pero un hecho ha de ser probado, no solo ha de ser dicho. No porque una mujer diga, me han maltratado, es mujer maltratada y ya el hombre, por definición, es culpable. Seguramente que lo es, pero hay que demostrarlo. No haciendo pasar a la víctima un calvario. Hay que cambiar el procedimiento de interrogatorio, el procedimiento policial, el procedimiento psicológico, pero no por definición. Es que la ley, como bien sabrá, hizo una cosa terrible que es la inversión de la carga de la prueba. Claro. Entonces, eso es un problema, porque ya la sola denuncia equivalía a la pena social fundamentalmente. Y los abogados, bien asesorados, dicen, la ley a favor de mi cliente. Y si mi cliente es una mujer, a favor de la mujer. Y por tanto, sea real o no real, denuncia. Porque eso te va a dar peso ante el juez, por la presión social.
Entonces, ¿se puede manipular el lenguaje? Sí. ¿Se puede manipular a un individuo? Sí. Las mujeres tienen una ventaja respecto a los hombres. La conexión entre el área de Broca y el área de Wernicke cerebralmente está mucho mejor conectada, por los motivos evolutivos que sean, que en el hombre. Por tanto, quizá por la maternidad, quizá por la educación, quizá por la formación que tienen tradicionalmente, culturalmente de herencia, por muchos motivos que habría que analizar, saben cómo manejar, más que los hombres, porque su juego, desde que les han incitado patriarcalmente a jugar con muñequitos y hacer la compra, la negociación, el jugar, el hablar para resolver los problemas, desde que son pequeñitos con los muñecos, mientras que el niño juega con los coches, estoy hablando en general, por favor, eso ha provocado que haya una tendencia de un comportamiento aprendido de saber hacer, de saber dialogar, de resolver los problemas por diálogo. Y resolver los problemas por diálogo implica también saber manipular en el sentido de conformar. Y si quieres hacerlo para el mal o para tu beneficio personal, se llama manipulación psicológica. Y es así. En relación al dato que ha dado, que seguramente, como ha dicho, el 90% de las situaciones que se denuncian, sí, me quiero referir, hablamos en general. Eso es un poco el estigma con el que colgamos muchos hombres, y en relación a eso, ¿cómo es posible que la gente todavía tenga aceptado que aproximadamente, le digo, unos 60, 80, 90, como ha dicho usted, en relación al tema de denuncias, es decir, tenemos todavía aceptado que una mujer no va a mentir y que cuando denuncia algo es realidad? Nos encontramos con cifras, por ejemplo, del Consejo General del Poder Judicial, en este caso el Observatorio de Violencia de Género, que es quien estudia este tipo de situaciones. Aproximadamente del 1.600.000 denuncias, el 80% han terminado en archivo a absolución. Es decir, algo está sucediendo prácticamente. Yo me pongo como ejemplo, cuando fui denunciado, 9 de cada 10 órdenes de alejamiento que se pedían se daban. Yo tuve la suerte que en este caso se denegó. Actualmente se están concediendo 5 de cada 10. Algo está cambiando en el concepto, en cuanto a la ideología, en cuanto al lenguaje no verbal, en cuanto a la manipulación del lenguaje en medios de comunicación y políticos, porque a los jueces parece ser que cada vez les cuelan menos situaciones, porque con un tan alto grado de archivos y absoluciones, realmente la pregunta, que no sé si es coherente o no, es ¿quién denuncia? Porque si utilizando un lenguaje plasmado en un papel estoy suponiendo una situación o inventándola y el juez ya no traga, ¿qué está sucediendo en el lenguaje de estas mujeres para que los jueces están empezando a entender que las situaciones reales ya nos están empezando a dar? Es sencillo, pero no lo es. Los jueces responden a una presión social con unas leyes. Entonces, en un momento determinado hay una tendencia, y esa tendencia, con la propia ley, con la costumbre, con la ley consuetudinaria, con los propios casos, se va luego comprobando que hay que reajustarla, y eso lo pagan padres, madres y niños, es así. Entonces, llegará un momento en el que eso, con errores y con defectos, se vaya equilibrando. Pero también hay un tema muy importante, que es que hay que definir qué es violencia. Muy importante. Porque en Noruega o en Suecia o en Finlandia, la definición de violencia de género o violencia entre parejas es totalmente diferente a la que hay aquí. Por tanto, una violencia entre una pareja homosexual no es considerada igual que una violencia entre pareja heterosexual, y es violencia igual. Igual de violencia y no tiene protección. Y no tiene protección, efectivamente. Entonces, eso es un problema legal que se irá ajustando poco a poco. En cuanto a lo que está cambiando en el lenguaje, es que evidentemente la gente aprende. Y lo que está ocurriendo es que las mujeres que de verdad sufren violencia están sufriendo una indefensión ante el lenguaje tradicional con el que sí se conseguían resultados y que ahora no se consiguen. Y las mujeres que denunciaban falsamente, o hombres que denunciaran falsamente, también están aprendiendo, con lo que va a haber un problema de adecuarse a la búsqueda de nuevas pruebas periciales. Es decir, no basta la palabra de una persona, sino a lo mejor, es un ejemplo, por favor, la palabra de la comunidad, de vecinos, por poner un ejemplo. Eso está en los protocolos policiales. O del entorno, o de las circunstancias, o de los problemas que hay. Pero ese no va a ser un problema, yo creo, viendo hacia el futuro, un problema de las parejas de 50 años. Va a ser un problema de las parejas jóvenes, porque ambos tienen, digamos, los mismos roles sociales, tienen el mismo conocimiento técnico, para entendernos, van a crecer con las mismas exigencias sociales,
pero va a haber un problema legal, que como siempre va detrás de las necesidades sociales. Entonces, primero habría que definir qué es violencia. Segundo, cambiar los procedimientos de análisis de la violencia, o del conflicto, como queramos llamarlo. Tercero, evidentemente, hacer unos protocolos reales que a las víctimas, hombres, mujeres o niños, no les hagan pasar por un calvario innecesario. Y después, unas penas ajustadas. No tiene sentido, bajo ningún concepto, y casos hay, que hombre o mujer, me da igual, se le dé la visita a una persona que tiene demostrados malos tratos y que se diga que como los malos tratos era hacia la mujer o hacia el hombre, me da igual, no se va a hacer hacia los niños. No se puede dejar visitas no tuteladas en centro de punto de acogida, o como se quiera llamar, a hombres o mujeres que tengan delitos contra la salud pública, demostrados, porque eso no tenga que ver con su papel de padre o madre. No se puede hacer que un juez no lea los informes periciales de hombre o mujer que demuestran la violencia ejercida contra él con informes psicológicos, porque digan que el hecho de que haya violencia entre adultos no implica violencia con niños. Y que digan frases como, si ustedes van a juicio, me pondré los guantes. Cuando un juez dice eso, ya sabes que el juicio va a ir muy mal. Por tanto, tienes que hacer un pacto contra con un maltratador, hombre o mujer, psicológico, físico, da igual en este caso, que va a perjudicar a los menores. Y de esos casos tengo muchos. Hombre, insisto de nuevo, hombre o mujer. Porque el hombre no violenta de la misma manera, proporcionalmente, de lo que lo hace la mujer. Pero es violencia igual. Los márgenes en los que nos movemos, según los estudios internacionales, es que la mayor parte de la violencia física es por parte del hombre, pero la violencia psicológica, casi un 80%, es de la mujer hacia el resto de familia. Claro. Pero al igual que la violencia de un sociópata, hombre o mujer, es mucho más difícil de detectar que de un tío naturalmente, tío o tía, impulsivo violentamente. Es mucho más difícil de detectar. El manipulador que perdón por la expresión, putea en la empresa, hombre o mujer, me da igual, es mucho más difícil de detectar que, por eso es difícil detectar el acoso laboral o el mobbing, y es mucho más difícil detectar que la violencia física, de un tío que te amenaza directamente. Entonces, eso hay que cambiarlo. Pero hay que cambiarlo con medios y con sensatez. Con sensatez. Analizando los perfiles de las personas, analizando los perfiles familiares, analizando los perfiles cognitivos, analizando las circunstancias. Pero eso hay que hacerlo con profesionales, criminólogos, sociólogos, claro. Y eso a lo mejor a quien recibe las subvenciones no le interesa. Pero entonces estamos metiéndonos en otro ámbito. Es que ese es el gran problema de esto, que no nosotros, sino que yo lo que lanzo son preguntas al aire para reflexionar si lo que realmente nos interesa como sociedad es erradicar la violencia o fomentar o proteger cierta de violencia con el ánimo de que se cree un mercado. No voy a ser, aunque lo sea, tan imprudente en esta ocasión de estigmatizar o meterme con un colectivo del cual luego evidentemente puedo encontrarme con decenas de denuncias. Vamos a ver. O acoso en redes sociales, como le ha ocurrido a muchos amigos míos. Vamos a ver. ¿Cuánto de importante es mi puesto de trabajo? ¿Cuánto de importante voy a decir que es mi puesto de trabajo si mi pan depende de mí, de lo importante que diga que soy? Ya está. Entonces, al igual que todos los niños tienen que tener una patología, porque si no, no habría psicopedagogos, el niño no es movido. El niño tiene déficit de atención o hiperactividad. Todos tienen que ser metidos en un parámetro. No es un niño intranquilo, no es un niño movido, es un niño que tiene que ser medicado o tratado. Porque si no, no como psicopedagogo. Insisto, no me estoy metiendo con los psicopedagogos, ¿eh? No, estamos generando patologías. Entonces, si yo vivo de las subvenciones, yo tengo que buscar como sea subvenciones y víctimas. Que no digo que no las haya. Estamos hablando de forma... Que no digo que no haya que emplear recursos y cada vez más recursos por la complejidad social, que no. Pero cuidado, si de mí depende decir que soy importante para asegurar mi puesto de trabajo y de mi colectivo, diré que soy importante, pero me da igual que sea psicopedagogo, policía, bombero o analista de inteligencia. Si yo no detecto riesgos, soy prescindible. Si elimino todos los delincuentes como policía, soy prescindible de la policía. Cuidado.
Cuidado. ¿A qué cree que contribuyen los políticos, la prensa, con titulares o frases de portavoces, portavozas, compañeros, compañeras, los niños tienen derechos y las niñas tienen derechas, nosotros, nosotras, nosotres? Incluso Podemos, cuando salen sus portavoces masculinos a hablar en alguna conferencia en el Congreso, hablan de nosotras. Se hace referencia a ello porque así, manipulando ese lenguaje inclusivo, ¿somos más iguales? No, es que me parece una estupidez, sencillamente. Es cierto que había que seguir manteniendo esa línea de modificación del lenguaje para evitar conceptos o términos machistas, racistas, xenófobos o segregantes. Estoy de acuerdo. Pero llevar eso al paroxismo para ser el más progre o el que no crear problemas en los políticos, en los portavoces o lo que sea, me parece estúpido. Yo no soy más machista o menos machista, más respetuoso o menos respetuoso diciendo bombero, bombera, policía. Lo soy con mi actitud, lo soy con mi respeto a la autoridad, hombre, mujer, perro o gato, a la autoridad de un uniforme. Pero si eso no es así, allí donde está la DRAE, la Real Academia Española de la Lengua, y el DRAE, el Diccionario Real Academia Española, en sus ediciones pertinentes, que fija los términos. Punto. E intentemos aceptarlos. Que hay que decir que todos, todas, punto. Hombres, mujeres, tenemos derechos y obligaciones, ya está. Y a partir de ahora decimos, cuando digo todos, me refiero al general, que desgraciadamente la lengua es de una estructura patriarcal por herencia cultural. Sí, ya lo sabemos, pero la intención es patriarcal. No, entonces déjese de tonterías, porque está usted dificultando la comunicación. Compórtese de una manera no patriarcal y el lenguaje no será patriarcal. Yo llevo toda mi vida docente, enseñando de una u otras áreas. ¿No? Acompañemos al mensaje y al lenguaje con Claro, hechos. el comportamiento. Hay dos tipos de aprendizaje de comportamiento. Operativo funcional, hay muchos más, pero bueno, operativo funcional y vicario. Operativo funcional es que yo aprenda a atarme el cordón de los zapatos y tenga destreza en las manos. Y aprenda a clavar un clavo sin partirme los dedos. ¿Vale? Operativo funcional. Y vicario, ver lo que los demás hacen y si yo lo hago, ¿qué respuesta tengo? Yo recuerdo una serie de anuncios de televisión, de programas de chistes de televisión, que se llamaban matrimoniadas, algo así, de parejas de televisión, que a mí me repugnaba, donde ponían tres parejas, una de 60 y tantos años, una de 40 y tantos años y una muy jovencita, y ponían sketches que me parecían repugnantes por los roles, y la gente se reía, y tenían máximas audiencias. Yo le decía a mi familia, y dice, pero ¿cómo a esta gente le gusta esto? Y ahora ves comportamientos de hombres y mujeres en programas de televisión igualmente deleznables y nadie dice nada. Y a veces hasta machistas. Eso Hombre, mismo que se está criticando. hombres, mujeres, florero, hombres, mujeres, vacíos de contenido, con la sola pura apariencia de la apariencia física, estética o muscular. Madre mía. El comportamiento. Pueden acusarme de muchas cosas, incluso de cosas terribles, pero me juego lo que sea, que nadie que haya trabajado conmigo o haya colaborado conmigo pueda acusarme de machista. Porque yo no veo, a la hora de trabajar, hombre, mujer. Cuando tengo que valorar un trabajo, sí sesgo, sí, hay circunstancias que pueden afectar a un hombre o a una mujer. Pues esta persona, en su análisis, ha tenido un comportamiento tal porque es un hombre o una mujer, padre de tantos hijos, soltero, divorciado, viudo, y entonces yo valoro su situación como persona para hacer una ponderación de su análisis. Pero eso no es sesgarle porque sea hombre o mujer, sino ver su análisis Ser justo. en su completitud. ¿Por qué se ha inoculado, a mi entender, don Fernando, el caballo de Troya en las mujeres con un lenguaje constantemente heteropatriarcado, machismo, el techo de cristal, y se está inoculando, a mi entender, ese caballo de Troya en la mente de las mujeres, haciéndolas ver que son más débiles y pasamos de la protección de papá y mamá a papá Estado a través de leyes que las proteja? Y le pongo un ejemplo. En la misma situación académica,
organizativa en un examen en Andalucía, se va a tener en cuenta ante un 9 en un examen, si es mujer, tiene más acceso directo que si fuese un hombre. ¿Por qué se está inoculando esa protección por contra de la violencia de género, proteger a las mujeres, pero por contra le estamos lanzando un mensaje de que sois inútiles y tontas y necesitáis la protección de papá Estado? Había una injusticia de base tradicional en el que las mujeres tenían más dificultades por sociedad, por roles sociales, por acceso a la cultura, por acceso a los estudios, durante una tradición de los años, digamos, 40, 50, 60, 70. Eso se pretende ahora seguir reafirmando por medio de las leyes, cuando la tendencia ya no es la misma. ¿Por qué es inoculado? Por intentar ser más progresista que el Papa. O más populista que el Papa, perdón. Al final, la decisión está en un factor humano, y ese factor humano tiene una presión social. El hecho de darle a una mujer prioridad solo puede justificarse si hay una motivación que implique un cambio necesario en la sociedad. Si no, no tiene sentido, porque estás perjudicando a la sociedad. Un ejemplo estúpido. Si necesitamos que la sociedad tenga, es un ejemplo, por favor, mujeres policías, porque la necesidad social es de mujeres policías para ciertas tareas dedicadas a mujeres, por lo que sea, se tendrá que primar necesariamente hacia un factor en condiciones de igualdad, hacia un factor femenino, por una necesidad social. Claro, pero cuando esa necesidad se cubre, no ha de seguir ese estándar, por inercia, porque perjudicas a la sociedad, no beneficias a la sociedad. Los discursos inclusivos, los discursos en educación inclusivos, incorporar a niños, a niñas con dificultades de aprendizaje severos en aulas normales, esa famosa inclusión, es mala para los niños en sí mismo, que tienen problemas, porque nunca van a llegar al nivel. Y los niños que tienen el nivel van a verse necesariamente abocados a bajar el nivel. Sí, van a comprender cómo son dificultades de niños de aprendizaje, van a tener un niño en clase con dificultades de aprendizaje, van a tener un niño, niña con problemas, y entonces van a ver que la sociedad tiene problemas en la educación. Me parece maravilloso, pero hágase de otra manera, en el que los que tienen problemas de verdad puedan mejorar, y no hablo de hacer guetos, no hablo de hacer guetos, y los que no tienen problemas sean conscientes de la gente que tiene problemas. Y eso, lo siento, lo he tratado durante muchos años, conozco muchos casos y los propios padres lo saben, perjudican. Cuando eso lo haces en una ley, decreto, en un curso de oposición, te encuentras, por ejemplo, con que habría que ver la estadística de funcionarios de carrera en enseñanzas primarias infantil que tienen o entran por baremo de minusvalía en la enseñanza. Y no hablo de minusvalía física, que te falte un brazo, te falte una oreja, o seas tuerto, o vayas en una silla de ruedas. Hablo de minusvalía psíquica, de tal manera que tienes profesores con, es un ejemplo, por favor, dislexia, que enseñan a niños. Bien. ¿Queremos ser como Finlandia? Entonces no puede ser así, porque en Finlandia los mejores son los que dan capacidad o pueden llegar a tener capacidad de enseñanza en los colegios, institutos o formación. Fernando, como experto en terrorismo y crímenes de odio, ¿tiene usted alguna sensación, si es que es así, yo tengo esa pequeña percepción, de que se está inoculando ese odio con la manipulación del lenguaje desde los últimos 10 o 15 años, un odio a todo lo que represente ser varón? Que un odio es una radicalización del lenguaje. Todo terrorista, todo delincuente, todo creador de odio por un objetivo o un interés concreto, quid pro quo, quid pro des, a quien beneficia, lo hace por un objetivo concreto, que puede ser incluso hasta espiritualmente legítimo. Pero hoy por hoy, la estigmatización de lo que nuestros padres hicieron se ve proyectada hacia los hijos. Y sí, más que hacia el varón, hacia el hombre, hacia una visión social determinada en el que el hombre era el centro. Cuando yo he viajado a Hispanoamérica, Latinoamérica o Iberoamérica, depende de la orientación política que uno quiera, ¿no? Es decir, a otros países, la broma típica de ¡ay, no robasteis el oro! Y yo le respondo,
¿Me vas a mí a culpar por lo que mis antepasados hicieron hace 500 años? Pues entonces culpa a los británicos, a los franceses, a los alemanes, culpa a cualquier país colonizador europeo de lo que hizo. Porque también te dimos cultura y hablas mi idioma. Y además lo has enriquecido. Entonces, no tiene sentido. No tiene sentido que a mí me culpen por lo que hizo mi padre. Yo reconozco lo que hizo mi padre, es un ejemplo, ¿no? Sí. Lo que hizo mi padre, rechazo lo que hizo mi padre y construyamos un camino juntos. Pero ahora el hecho de ser varón heterosexual, y ya, no voy a decirlo por favor coloquialmente hablando, blanco, europeo, heterosexual y varón, ya estás jodido. Porque parece que eres culpable de una larga tradición espiritual. En lugar de decirme, enséñame, ayúdame, acompáñame, voy contigo, quiero ser diferente. Pero no me machaques, no me pidas lo que no puedo. Me pides el cambio, pero me Exacto. criticas cualquier acción que yo pueda mejorar. Claro. Acompáñame en el camino porque te vas a encontrar sola. Como mujer, como sociedad. Vas a provocar una divergencia social. Una sociedad dividida cada vez más. En lugar de una sociedad cada vez más unida. Donde hombres y mujeres deben tener igualdad. Y además hay una cosa que no sé si conoce. Pero bueno, para terminar esta pregunta, se critica mucho el asesinato de mujeres, que es lícito, que es normal, porque hay que acabar con esa lacra. Es tremendo. Pero hay una cosa que me llama poderosamente la atención y es que las estadísticas del INE y el Consejo General del Poder Judicial nos ofrecen cifras tan abrumadoras como que 7 de cada 10 hijos en este país son asesinados por madres. ¿Por qué ese comportamiento análogo, hembrista, no se critica ahí porque mueran? Es decir, estamos hablando de que el 70% de los niños en este país asesinados por madres, de hecho el otro día en una entrevista que hizo a Ortega de ese partido tan malo es Vox, lo hizo Ángel Barceló, se llegó a decir en la entrevista, y están las imágenes, que no se puede comparar nunca jamás la muerte de un hombre con la muerte de una mujer en ámbito de violencia. Estamos diciendo que hay que combatir la violencia, hay que combatir el crimen, sea del sexo que sea y de la edad que sea, da igual si son hijos, son nietos, son padres, es un hombre, es una mujer, es a mano de la pareja. En el combate del crimen, señor Ortega, creo que va a encontrar a todo el mundo. Es decir, en el combate del asesinato va a encontrar a todo el mundo. De la agresión. En la equiparación, discúlpeme, en la equiparación del asesinato de las mujeres, que es una lacra de esta sociedad que no se habrá sabido o no se habrá podido combatir. Es verdad que además se han reducido, los presupuestos sobre esta cuestión se han reducido muchísimo, no se ha podido combatir, pero no, discúlpeme, pero no se puede poner en el mismo plano. Pero quiero avanzar. Que no se puede poner en el mismo plano. La muerte de una mujer y la muerte de un hombre. Quiero avanzar, señor Ortega. Pues para mí es igual de execrable la muerte de una mujer que la muerte de un hombre. Si llegamos a catalogar y manipular el lenguaje, que la muerte de una mujer tiene mucha más consideración social que la muerte de un hombre, es decir, no solamente el mensaje radical, sino que estamos poniendo como imagen buena que matar a un hombre no tiene tanta importancia. Vamos a ver, es un problema, de nuevo otra vez, de complejidad educativa y informativa, en este caso, en medios de comunicación y lingüística. Para mí es igual de terrible la muerte de un hombre o una mujer mayor de edad. Y es igual de terrible la muerte de un hombre, un niño, una niña menor de edad. Efectivamente. Las circunstancias de la muerte son más o menos terribles. Si ha habido tortura, si ha habido ensañamiento, pero sea hombre o mujer. ¿Cuál es el problema? Que los asesinatos, los comportamientos violentos por parte de mujeres son comportamientos que son ejercidos con menos violencia social, con lo que es menos llamamiento a la violencia social, son más de soterramiento. Por ejemplo, utilizan más el envenenamiento, el ahogamiento, que te maten a martillazos. Sí. Pero es un tema cultural, un tema de comportamiento hormonal, un tema de impulsividad, lo podemos analizar de otra perspectiva, pero para mí es igualmente terrible. ¿Qué ocurre? Que evidentemente, para resarcirse de una sociedad machista patriarcal, se quiere hacer incidencia de que es más importante para igualar, para equilibrar una injusticia pasada, la violencia superior en el caso de una mujer, hacia una mujer, perdón, que de un hombre. ¿Vale? Yo solo entiendo en la década, por ejemplo, del 80 o 90. Yo solo entiendo en sociedades que siguen siendo, entendámoslo coloquialmente hablando, por favor, más primitivas. Pero una sociedad avanzada como la actual no tiene que ser así. No debería ser así. No debería. Entonces, si un hombre se ensaña. Se ensaña y tendrá los agravantes que tenga pertinente en virtud de parentesco, no, tal. Si una mujer se ensaña.
Y es la legislación la que tiene que adecuarse al tipo de ensañamiento, porque por factor cultural sea de una manera o sea de otra, ya sea martillazos o por envenenamiento. Pero es la legislación la que tiene que adecuarse. Vamos a ver, yo sé que lo que voy a decir ahora es totalmente políticamente incorrecto. Uno de los factores muy importantes por los que existe el maltrato en los adolescentes es por qué las chicas eligen al macho alfa y no al chico bueno, cariñoso, que no es el macho alfa. ¿Qué impulso, ahí vamos, qué impulso biológico, cultural, educativo les hace elegir al macarra, al chulo, al que les trata mal? ¿Por qué? ¿Hay un impulso cultural? Incidamos en la cultura. ¿Hay un impulso, que no es así, pero bueno, supongámoslo, hay un impulso biológico, educativo? Cambiémoslo. Y digamos, perdona, es que un porcentaje, no de culpa, por favor, de acción en tu elección, está en el comportamiento posterior, en el que no elige, el que no es elegido, para ser elegido, imita al elegido. Por tanto, el niño que no es de tradición machista, imita al machista porque quiere tener éxito. Y las hormonas de los adolescentes van por ese camino. Desgraciadamente. Si me lo permite, hay un estudio que hice, y además me gusta esto porque también yo soy políticamente incorrecto, un estudio que realizó hace poco en la Universidad de Barcelona. Me sorprende el hecho de que se decía en ese estudio de que la víctima elige al victimario. Es decir, que si existen víctimas de violencia de género, y esto, por favor, como dice Fernando, es un ejemplo, no se tome como generalidad, es que normalmente la persona, hombre o mujer, que ha convivido en una situación de maltrato físico-psicológico, se adecúa a esa situación y busca en su posterior vida personas que repitan ese comportamiento que ella ha vivido. Es decir, la víctima va buscando un maltratador, de alguna manera. Desgraciadamente, eso es lo que hay que romper. Es un comportamiento psicológico. Es algo que hay que romper. ¿Pero por qué? Porque las víctimas de violencia psicológica, de malos tratos, los niños sobre todo, que ven la violencia en sus padres, aprenden a sobrevivir. Y como han vivido en un entorno de violencia, donde aprenden a sobrevivir, no es que ellos sean violentos, buscan la osmosis, buscan el equilibrio, aunque sea un desequilibrio, en la repetición de esa conducta. Mantener esas típicas... Aunque sea malo, es así. Entonces lo que hay que hacer es cortar ese comportamiento de violencia, educativamente hablando, dando ejemplos de violencia, de no violencia. Entonces, si las niñas, es un ejemplo, por favor, a ver, tú no puedes elegir de quién te enamoras, pero sí puedes elegir con quién te casas. Tú no puedes ser responsable del comportamiento de tus padres, pero sí de no reproducir cierta parte del comportamiento con tus hijos o tus parejas. Es así. Entonces, es un problema educativo. Es que es un problema educativo. Y si no lo cambiamos, vamos a repetir esos roles el resto de nuestras vidas. Y volveremos a ciclos más cortos, más largos, de violencia y no avanzaremos. No. Pues para terminar, don Fernando, me gustaría que como experto en comunicación, ¿qué herramientas tenemos como sociedad para evitar en un futuro, ojalá sea a corto plazo, la manipulación y poder alcanzar toda la sociedad el pensamiento crítico, no dejándonos llevar por esa manipulación del lenguaje? ¿Qué herramientas tenemos? Para mí es una sencilla pregunta, pero también entiendo que es una contestación complicada. ¿Cómo podemos defendernos hoy en día en la sociedad con la manipulación de políticos y medios de comunicación, con toda esa excesiva información que se nos da, mucha de ella con intención de? ¿Qué herramientas tenemos como sociedad? Leer, estudiar, aprender, respetar. ¿Qué herramientas? Educación, valores democráticos, la ley y algo muy importante, no la heteronomía moral, que va cambiando según una moral ocasionista, sino la autonomía moral. Es decir, no piensas en ti, piensas en tus hijos, piensas en tu sociedad. Las tareas individuales ya no tienen sentido. Tienen sentido porque somos individualistas, pero bueno, entendámoslo. Las tareas colectivas. Yo no soy funcionario para mi familia y para mis amigos. Yo soy funcionario para el Estado y la ciudadanía. Yo tengo una vocación. No. Yo tengo una vocación, me parece estupendo, pero yo soy un profesional. Y tengo que mejorar la sociedad que he recibido en la condición de mis posibilidades. Yo no busco el medro personal, busco el medro de mis, entendámonos, alumnos, alumnas. Eso es lo que hay que hacer, educación, leer, estudiar,
leer, que el hijo del obrero evidentemente puede ir a la universidad en condiciones de igualdad. Sí sé que habrá discrepancias por élite, por dinero, si eso siempre lo habrá desgraciadamente, pero que la ley del 70, la ley de la EGB, donde yo tenía compañeros estudiando a mi derecha y a mi izquierda que eran becados porque sus padres no tenían dinero, llegaran a mi mismo nivel y lo superaran, porque éramos iguales, donde los maestros nos trataban como iguales. Éramos, coloquialmente hablando, éramos números, porque todos éramos iguales, y todos dependían de nuestro esfuerzo, y todos se valoraban por nuestro esfuerzo, y no nos discriminaban por nuestro origen, nos discriminaban por nuestras capacidades cognitivo-conductuales, por nuestro ejemplo. Eso, y formaremos una sociedad potente, crítica. No seremos sector servicios, que es muy respetable, no seremos feudo de vacaciones, sino seremos punta de lanza de innovación. Eso es educación, cultura, cultura, cultura. Y cuando termine de eso, más cultura. Y no es mejor un catedrático de universidad que un técnico en residuos urbanos. Son diferentes. Una mejor sociedad más formada, donde las personas estén mejor formadas. Es una utopía. Bueno, pero es el sueño que podemos tener. Pues muchísimas gracias, don Fernando. Un placer. Gracias a todos por esta magnífica entrevista que estáis ahí detrás. Espero que sea vuestra casa de denuncias, vuestro sitio donde podéis contar libremente, sin ningún tipo de ideología, vuestras circunstancias. En este caso tenemos a don Fernando. Muchas gracias a todos. Desde Malos Datos Falsos TV, Jesús Muñoz. Gracias a todos.